Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada a Raúl Israel Hernández Cruz, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Raúl, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Un servidor, encantado de estar aquí con tu auditorio. Bien, Raúl, hay un tema, recientemente hubo una resolución nueva, una nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con los presupuestos que han sido asignados y no se han logrado pues pues ya tenemos varios años en el Estado que hay problemas con el presupuesto y que las acciones, las decisiones del gobierno del Estado no han sido apegadas a derecho, tal como lo ha confirmado ya la Suprema Corte en distintos momentos. Esta última, tenemos entendido, es sobre el presupuesto 2021. En lo que corresponde a la Comisión de Derechos Humanos, ya ahora tendrá que verse obligado el Congreso del Estado a revisar, ¿no?, la asignación presupuestal. Sin embargo, hay una historia, ¿no? Hay una historia pues ya son varios años, ¿no? Varios años para buscar que la ley prevalezca, que se cumpla, que pues no se desvíe de los objetivos y de lo que debe ser en materia jurídica. ¿Cómo ha estado? Eso es lo que nos interesa compartir. ¿Cómo ha estado? Porque ahora sabemos una nueva más, ¿no? O sea, una victoria más en términos jurídicos, legales de la comisión que tú encabezas, pero ¿cómo ha estado toda esta historia? ¿Qué tanto han tenido que hacer? Claro que sí, Marcos. Mira, lo que sucede es que las comisiones de derechos humanos tienen la facultad de poder cuestionar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regularidad constitucional de las normas que emiten los respectivos congresos locales. En el caso de Morelos hemos ejercido esta atribución para hacer prevalecer la Constitución y los derechos humanos cuando las leyes emanadas del legislador los vulneran o transgreden o pasan por alto las reglas que condicionan su validez y eficacia. Y lo que tiene que ver con los presupuestos, en la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho valer nuestra autonomía financiera, la hemos planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de este mecanismo y se nos ha dado la razón ya en múltiples ocasiones en el sentido de que los poderes ejecutivos, en este caso el de Morelos, no tiene ninguna facultad para poder modificar la propuesta de recursos que año con año hace la Comisión ante el Congreso del Estado. Y la Corte ya reconoció esta autonomía financiera para establecer que esto es una situación que se debe de dar únicamente entre la Comisión de Derechos Humanos, que propone lo que necesita, y el Congreso del Estado, que asigna en función de esa propuesta los recursos que estime convenientes de una manera claramente fundada y motivada, apegándose al principio de legalidad. Esta parte es muy importante porque las autonomías del, digamos, poder, además del poder judicial, del poder legislativo, están también de alguna manera sueltas en lo que tiene que ver con los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué lo digo? Porque la principal área de vulnerabilidad de una autonomía es precisamente la financiera. Si no se asignan los recursos necesarios para adquirir edificios, para poder acceder a vehículos, a mobiliario, a equipo, a la contratación del personal calificado, para capacitarlo, para darle un salario digno, pues esto se traduce en una institución débil en donde la autonomía únicamente queda en el papel, queda en el discurso, queda en el buen deseo. Entonces lo que hemos hecho en la Comisión de Derechos Humanos es hacer valer que esto no se puede quedar así, que el órgano al principal órgano al que vigilamos, que es el Poder Ejecutivo, no puede decir, no puede modificar las propuestas que hacemos, porque claramente hay un influjo contrario en el interés de que esto sea así, ¿no? Se ha optado tradicionalmente por políticas de debilitamiento, de mantener débiles financieramente a las comisiones de derechos humanos para que no puedan cumplir con su labor de defender y hacer valer los derechos de las personas. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en la reciente resolución? Realmente tiene que ver con un acuerdo por el que se tiene por incumplida la sentencia del presupuesto que quedó inválido por la Corte en 2021, el presupuesto aplicable para el 2021. Me explico. Se había solicitado por parte de la Comisión una cantidad al Congreso del Estado
la modificó ilegalmente el Poder Ejecutivo, se asignó la misma cantidad que se venía dando, que por cierto era la más baja en todo el país, tratándose de comisiones de derechos humanos, y el Congreso del Estado aprobó ese recurso disminuido. Entonces, se viene la sentencia de la Corte y dice que para el presupuesto 2021 el Congreso tiene que dar el aumento presupuestal o justificar de manera fundada y motivada, observando el principio de legalidad, el por qué no es dable dar ese aumento. En cumplimiento con esta resolución, el Congreso del Estado dio un aumento de un 30% del recurso solicitado y se remitió el informe a la Corte para que tuviera por cumplida la sentencia. Al analizar los extremos de la resolución que te comento con la manera en que se pretendió dar cumplimiento, la Corte lo que está diciendo es que no se colman los lineamientos de la sentencia, por lo que requiere de nueva cuenta al Congreso para que revise nuevamente la propuesta y pueda asignar esos recursos o justificar el por qué esto no resulta procedente, insisto, de una manera fundada y motivada, observando el principio de legalidad, cosa que vemos nosotros va a ser difícil que se haga, es decir, que se nieguen los recursos, dado que están respaldados en la ley, es para cumplir con los compromisos fiscales, compromisos laborales, compromisos de seguridad social, que de no otorgarse, pues lo que implicaría sería estar inobservando leyes, faltando precisamente al principio de legalidad, Marcos. Y además, pues tienen la obligación de hacerlo, si no los diputados caerían en responsabilidad. Pues mira, a mí no me gustaría estar pensando en ese escenario. Yo creo que ahorita lo que se debe de hacer es el acercamiento con las y los diputados. Ellos han sido sensibles a la comisión, al fortalecimiento de su autonomía. Hemos recibido en esta legislatura un respaldo político y jurídico que nunca se había dado. Entonces, yo más bien creo que lo que sigue en este momento es el poder generar una mesa de trabajo, de diálogo, externar todas sus opiniones, trabajar con los equipos, con los asesores, y bueno, que se emita el dictamen correspondiente. Yo debo ser respetuoso con la vida interna del Congreso del Estado. ¿Qué viene después? Pues sí hay unos procedimientos en caso de incurrir en una falta, en una inobservancia, un desacato, pero bueno, yo creo que es prematuro hablar en este momento de situaciones que hoy por hoy, pues yo no veo el ánimo del Congreso de las y los diputados, que honradamente en lo que tiene que ver con la comisión se han distinguido por su fortalecimiento. Bien, eso por un lado, sí, sería el escenario pues más deseable, ¿no? Y además, pues sí se ha visto una forma de operar, de ver a la comisión, de tratar a la comisión, pues diferente a la de sexenios anteriores o de trienios en el Congreso. Ahora, en alguna ocasión lo comenté en privado y ahora lo comento en público. Yo creo que a lo largo de toda la historia en Morelos de las comisiones de derechos humanos no habíamos tenido un presidente o una comisión que pues diera estas batallas, que hiciera valer, o sea, una comisión de verdad independiente, de verdad autónoma, que hiciera uso de las facultades que tiene y que no le tuviera miedo a cumplir con sus responsabilidades, porque finalmente no se trata de enfrentarse por enfrentarse o de pleitos políticos, sino de hacer que se cumpla la ley, ¿no? Tanto de derechos humanos como todas las que estén involucradas. Y en ese sentido, percibo, y eso quiero que nos platiques tú, una función como pedagógica, ¿no? Como instructiva, ¿no? Que vayan aprendiendo también los poderes, que vayan aprendiendo los otros órganos, los poderes públicos, pues que hay que apegarse a la ley, porque si no, la autonomía se puede hacer valer. Pero parece que va una y otra, y el Ejecutivo Estatal o los que están ahí representando al Ejecutivo, pues no lo entienden, ¿no? No acaban de aprender. En lo particular, a mí me gusta el servicio público, me gusta hacer todo lo que esté en mis manos para hacerme de buenos equipos de trabajo, de fortalecer a las instituciones, porque se traduce en beneficios hacia la sociedad. En la Comisión de Derechos Humanos, de lo que se trata es de que se respeten los derechos, precisamente los derechos humanos, porque los derechos humanos están por encima de cualquier gobierno, de cualquier autoridad. Y cuando algún funcionario, alguna funcionaria
rebasa los límites que impone la Constitución, cuando vulnera algún derecho, cuando actúa con abuso, con arbitrariedad, en un ejercicio desmedido del poder. Para eso sirve la comisión, para ese rompimiento de la normalidad constitucional, pues pueda restablecerse a través del ejercicio de nuestras funciones. Y para eso, de lo que se trata, vaya, es lo que le da sentido a que tengamos autonomía respecto de los demás poderes que pudieran estar siendo señalados de que están violando algún derecho fundamental a una persona o grupo de personas. Entonces, no basta con tener la autonomía consagrada en un artículo constitucional. La autonomía se ejerce, y conforme se va ejerciendo, va generando algo que es lo más difícil de tener en una institución, que es la autoridad moral, la autoridad que legitima y que da confianza, da credibilidad de que estamos para servir a la ciudadanía en lo que tiene que ver con la defensa, promoción, garantía, respeto de los derechos fundamentales. Marcos. Bien, pues muchas gracias, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Gracias por tomarnos la llamada nuevamente y que tengas una excelente tarde. Al contrario, gracias a ti, Marcos, y un saludo a tu distinguida audiencia. Buenas tardes.